La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya ha dicho que esa comida que encontraron es para los trabajadores ahí en esa instalación de la comisión. Y también con respecto a los cuadros ya alterados, el presidente López Obrador dijo o cuestionó la alteración de estos cuadros y dijo que no había justificación para ello. En todo caso, esta situación se mantiene en un impasse desde que tomaron las instalaciones de la CNDH allá en el centro de la Ciudad de México el jueves pasado. Esta tarde el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, va a presentar o va a llevar al Congreso el paquete económico para el 21. Nos enlazamos ahora con Carlos Alberto Martínez, un experto financiero analista. Carlos, muy buenos días, encantado de verte una vez más y verte muy bien. Te pregunto, para la gran mayoría de las personas que nos están viendo, ¿qué es lo que hay que observar dentro de todo esto que viene lleno de datos del paquete económico? ¿Cuáles son los datos que son los altamente importantes, significativos, que sea lo primero que una persona que no es experta en finanzas públicas, como hay millones o habemos millones en este país, pensemos o veamos qué es lo relevante? De acuerdo. Sí, básicamente está compuesto de tres grandes documentos. El primero son los que conocemos, los criterios generales de política económica, donde vienen estas cifras que mencionas, ¿right? Y luego viene la parte de los ingresos, qué ingresos se van a esperar, si va a haber o no nuevos impuestos, etcétera. Y luego la parte del gasto público, esos ingresos cómo se van a, digamos, a destinar. Mira, yo estimo que este paquete, en los criterios, que es nomás las cifras más importantes, no vamos a ver deuda, adquisición de deuda, no, el gobierno no quiere, digamos, adquirir nueva deuda, no vendrán nuevos impuestos tampoco, y estiman más o menos una inflación del 4%, un poco alta arriba de lo que estima el Banco de México, pero eso es como un pequeño truco para que si hay algún excedente por el lado de la inflación, el gasto no se afecte mucho más de la cuenta. Yo creo que estimaremos un crecimiento del 3.5% de la economía para el siguiente año, un tipo de cambio al final del año 2021 en 23 pesos, y vamos a tener que ver que el secretario de Hacienda asuma una caída de la economía mexicana de entre el 8 y el 10% para este año. Yo pienso que va a estar alrededor del 11%, por ejemplo, la caída, pero ya se reconocería en este paquete que conoceremos hoy en las 5 de la tarde, la caída de la economía, que yo pienso que va a ser entre el 8 y el 10%, lo que el secretario de Hacienda va a estimar. Ahora, es importante señalar que al no adquirir deuda el gobierno y no pretender nuevos impuestos, el ajuste se va a dar por el lado del gasto. Entonces no puedo subir deuda, no quiero subir deuda, no quiero subir impuestos, entonces va a haber un ajuste muy severo en el gasto público, que de por sí ya fue un gasto menor, en 2.3% menor al del 2019. Entonces en 2019 se gastó cierta cantidad, este año vamos a gastar menos, y el año que entra se gastará todavía menos. Es decir, el presupuesto público se ha venido achicando por no hacer nada por el lado de la deuda y el lado de los ingresos. Eso es lo que pienso que por lo pronto son las cifras gruesas, y también vamos a ver que viene un compromiso muy importante del gobierno por mantener los 7 programas insignia del gobierno federal, que son los programas sociales, que van desde los adultos mayores, van de Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, etcétera, y más o menos este grueso serán alrededor de 250,000 millones de pesos. Se prevé pues un incremento en estos programas, no porque se quiera dar más, sino porque simplemente los adultos mayores va creciendo la masa de adultos año con año, y ahí vemos una presión. Y los dos únicos proyectos reales de infraestructura que todos hemos discutido durante estos 2 años, la refinería de Dos Bocas en Tabasco, pues debe de llevarse alrededor de 50,000 millones de pesos, y el Tren Maya
alrededor de 33,000 millones de pesos, más o menos. Hay que recordar que el Tren Maya va a costar 140,000, 150,000 millones de pesos en total. En suma, todo esto hace un compromiso entre los 7 programas sociales del presidente López Obrador y sus 2 grandes proyectos de infraestructura, el Tren Maya y Dos Bocas. Estaremos hablando de unos 333,000, 340,000 millones de pesos. Ese es lo que vemos por ahí. Oye, Carlos, a ver, la expectativa de crecimiento, tú le estimas mucho en coincidencia con lo que sean las Citibanamex en 3.5%. Ese 3.5% es una recuperación de la caída de 8 a 10% para este año, ¿verdad? Sí, es decir, correcto. El próximo año seguiríamos teniendo un rendimiento negativo de cómo estábamos. Es correcto, sí, es correcto. Y si los llevamos a los 3 años del gobierno, entonces tenemos que crecía la economía 2% en 2018, para 2019 ya dejó en 0, entonces caíste 2, este año irás a caer, supongamos, unos 10, pues entonces ya tienes un 12. Por lo tanto, el 3.5 siguiente pues va a estar todavía muy alejado pues los 12 bajo cero que llevamos en el sexenio. Entonces estaríamos menos 9% todavía bajo cero. Ahora, mencionas, tú estimas que van a establecer un tipo de cambio en 23 pesos. Me llama la atención porque hasta este momento la cotización del peso, que no pasa los 22, tiene mucho que ver con el diferencial de las... Bueno, no tiene mucho, tiene que ver con el diferencial de las tasas de interés. Si en Estados Unidos dan 1.5, en Europa hay 0 y casi a veces hasta menos 0, si se puede decir de esta manera, y aquí dan 4.5, pues entonces sí hay aquí hay dinero. Sí, aquí damos el 4, entonces todavía es atractivo el peso mexicano contra el dólar. Entonces, por eso todavía se mantiene más o menos fuerte el peso. Pero dices 23. El anuncio de la Fed hace unos 10 días sobre que va a dejar libre la inflación y mantener tasas de interés bajas, parecería que fortalecería o ayudaría mucho a la economía mexicana. Y un poco por lo que estás diciendo, los 23 pesos, me parece que tú no estás viendo un panorama tan claro, tan luminoso para la economía mexicana en esa materia, Carlos. Sí, correcto. En buena medida es porque va a haber varias presiones ya el año que entra, por sobre todo la importante inyección de recursos que hará Europa. Entonces, al Europa inyectar una cantidad importante de recursos, es un plan de 750,000 millones de euros que empezará en breve. Esto generará pues un poquito más de presiones al tipo de cambio en general mundial. Entonces sí, básicamente un ajuste al final del año terminar en 23 me parece todavía realista, aunque esperemos que el año que entra pues hay algunos descensos todavía en las tasas de interés del Banco de México, pues sí, creo que todavía podemos esperar un ajuste a la baja del peso mexicano. ¿Qué estás viendo que se va, en qué precio se va a estimar el barril de petróleo? El barril de petróleo más o menos, yo creo que se va a estimar en unos $43 por barril. Hemos visto que estuvo en cero dólares por barril este año por efectos del encierro. Fueron unas horas que estuvo en cero. Sí, unas horas, alcanzó su máximo este año 40, pero yo creo que ya entre el año que entra con una cierta recuperación económica mundial, esto se verá en todo el mundo, pero la caída es tan baja en general en México y en el mundo que cualquier respiro económico que veremos, sobre todo porque la mayoría de los países del mundo, si no es que todos excepto México, impulsaron un programa muy agresivo fiscalmente para apoyar a las familias, para apoyar a las empresas, y entonces sí se verá una recuperación. En esa medida lo que vamos a tener es que va a haber un incremento en el uso de combustibles, aunque no mucho, porque hay que recordar que hay bastante almacenado todavía. Por eso, de los $40 que está el precio del petróleo estos días, pues será un ajuste de no más de $4. Muy bien, Carlos Alberto, muchísimas gracias por ayudarnos a entender el presupuesto. Bueno, el paquete económico. Es que son tres grandes documentos. Exactamente. Muchísimas gracias, Carlos Alberto Martínez. Gracias, Raimundo.